Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí les voy a dejar el video explicando el ejercicio del taller de la demanda marcheliana y cómo funciona. ¿Por qué nos da la demanda marcheliana? Primero que todo, porque no siempre tenemos todos los datos. Ya estamos acostumbrados a que nos dan una ecuación de demanda, una ecuación de oferta y encontramos el equilibrio. Eso lo vimos en Fundamentos de Economía. Pero la verdad es que no siempre tenemos esa información. Entonces la demanda marcheliana es otra manera de buscar las cantidades y a qué precio fueron consumidos o de equilibrio. Entonces en este caso nos están dando una función de utilidad y una tasa marginal de sustitución. Es la única fórmula que tenemos. Además de eso nos dan los datos del precio de X, el precio de Y y el nivel de ingreso. ¿Cómo se desarrolla este ejercicio? Primero nos piden desde el punto A1 a la A5 determinar qué pasa con la restricción presupuestaria, determinar la demanda marcheliana, el equilibrio del consumidor, la pendiente de la recta y los interceptos de utilidad, ¿cierto? Y nos dan un cuadro para que nosotros determinemos las cantidades en la situación A y en la situación B. Ya tenemos los ejercicios, pero lo que yo le estoy explicando en este video es cómo es la mecánica. En ese sentido, y queda mucho más ordenado, primero, en la parte 1 te pedía determinar, como lo ven acá, la restricción presupuestaria. Sabemos que tiene un ingreso de 30.000. La restricción presupuestaria es la suma de lo que yo gasto en el bien X más lo que gasto en el bien Y, por el precio de cada uno respectivamente. Se supone que no hay ahorro, no hay solamente el consumo. Si yo gano 30, lo gasto todo dentro del bien X y del bien Y. Si yo reemplazo, por ejemplo, en la ecuación de la recta presupuestaria que me la está mostrando acá, déjenme mostrársela, el ingreso de X, perdón, el precio de X más X por el precio de Y más Y es igual a 30.000 en este caso, y tengo el valor del precio de cada uno de los bienes, puedo determinar en los extremos cuánto es lo que me da de valor, y ahí tengo el desarrollo del ejercicio A1. Luego me indicaban cuánto era la tasa marginal de sustitución en el ejercicio, en la parte 2. Me están diciendo que es 3 cantidad de Y partido por 6 cantidad de X. Eso es igual al precio de X partido por el precio de Y. Esto no es otra cosa que el costo de oportunidad. Si yo hago un despeje de ecuaciones y dejo todos los factores del precio de X en un lado y los del precio del factor de Y en otro, determino la ecuación que ustedes ven acá. 3Q de Y por P de Y es igual a 6Q de X por P de X. Si hago el despeje y divido por 2 en ambos lados, me queda que P de Y, QI es igual a 2QX P de X. Es decir, un término del precio de Y equivale a 2 veces el precio de X. Entonces, determino la cantidad como, aquí tengo la ecuación de la recta de ingreso. P de X por Q de X más P de Y por Q de Y es igual a 30.000, tal como lo muestra acá. Pero ¿cuál es el reemplazo que hago? Tengo la igualdad anterior. P de Y por Q de Y es igual a 2X P de X. Entonces reemplazo en la ecuación de ingreso todo lo que es referente al valor Y. Y si despejo, voy a encontrar el valor de la X, en este caso 1000, con ese despeje. Entonces, ahí determino la cantidad X de la demanda marcheliana. Tengo 1000 a cuánto, al precio que me habían indicado, que en este caso era los precios que me indican al inicio del ejercicio. Y lo mismo hago para determinar la cantidad de Y. El mismo despeje, ya tengo la igualdad, ¿cierto? Si un factor de Y equivale a 2 factor de X, significa que medio factor de X equivale a 1 de Y. Entonces tengo la misma igualdad y puedo hacer nuevamente el despeje de ecuaciones. Si se fijan, ahí despejé ahora cuánto equivalía en términos de QX, P de X. Vuelvo a reemplazar en la ecuación de ingreso, ¿cierto? Pero ahora todo en función de Y para despejar la Q de Y. Llegó un QDI de 800. Entonces encontré la demanda marcheliana, el valor de I. En la 3, 4 y 5, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Me piden determinar el equilibrio del consumidor, que ya encontré las cantidades, por lo tanto encontré el equilibrio,
1000 de X, 800 de Y a un precio de X10 y el Y25, ¿cierto? Con un ingreso de 30.000. La pendiente de la recta de presupuesto y los interceptos de la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? En este caso, tengo la recta presupuestaria, como se me movió desde el E0 al E1, cuál es mi nivel de utilidad, ¿cómo obtengo este número? Recuerden que obtuvimos la cantidad de X y la cantidad de Y, y al inicio del ejercicio nos dieron la fórmula de utilidad. La fórmula de utilidad era Q de X elevado a 3 novenos por Q de Y elevado a 6 novenos, ¿cierto? Si yo reemplazo las cantidades que encontré en esa fórmula, voy a encontrar cuánto es la utilidad en el momento 0, que es 8,61,7, 861,7, perdón, y en el E1, que es de 1000. ¿Se entiende? Luego, si el precio es 20, ¿cómo varía la cantidad? Solamente hago los reemplazos. Y cuando baja el precio, me volvieron a modificar uno de los factores, vuelvo a repetir los mismos ejercicios. Pero como me hacen un cambio de precios, yo tengo que calcular un efecto ingreso y un efecto sustitución. El cálculo de esos dos efectos me van a dar el efecto total. Entonces, ¿cómo calculo el efecto sustitución? Todo lo relacionado con I y su ingreso, menos lo relacionado con I en la situación original, ¿cierto? Cuando todavía el precio era 10, después subió, o 20 y subió a 25, creo, una cosa así. Calculo el efecto, o sea, la cantidad de I en ambos escenarios. Esa diferencia que me va a dar del 866,6 menos los 800 es el efecto sustitución. Sustituí el bien X por el bien Y. Y el efecto ingreso, ¿qué sucede? Primero tenía 30.000, ¿ya? Y me están diciendo que en el efecto ingreso, si es que varió el ingreso o no. Hago el cálculo que ustedes ven acá y la sumatoria de ambos efectos me va a dar el efecto total. Y con eso termino de calcular todo lo que es un ejercicio de demanda marshalliana. El tema aquí pasa por álgebra, por cómo hacen los puntos, por saber despejar bien ecuaciones y tener un buen sentido o relación que hacen los signos. Cuando pasa un lado sumando, el otro pasa restando, si está multiplicando, pasa dividiendo, etc. Esa no es otra cosa más que la mecánica que tienen estos ejercicios de demanda marshalliana. Así que espero haberles aclarado un poco el tema y si tienen dudas, por favor, no duden en escribirme. Saludos.